¿Por qué dan buen resultado las reprimendas de 1 minuto? Hay varias razones por las que la reprimenda de 1 minuto da tan buen resultado. Para empezar, en la reprimenda de 1 minuto la reconsideración crítica de resultados ha de ser inmediata. Es decir, que debe usted abordar al individuo tan pronto como observe su mal comportamiento o se lo indique su sistema de información de datos. No es oportuno ni conveniente callarse ante el trabajo deficiente de alguien o tolerarlo. El hecho de que la reconsideración crítica de resultados, eso que en biología se llama, más técnicamente, realimentación, se produzca de modo inmediato, es un capítulo importante para explicar por qué la reprimenda de 1 minuto funciona tan bien. Si la amonestación no tiene lugar lo más cerca posible del fallo en cuestión, resulta difícil que la reprimenda deje sentir su influencia sobre la futura conducta del empleado en cuestión. Muchos directores ejecutivos son unos acumuladores de reprimendas. Almacenan en su mente las observaciones sobre los fallos o el bajo rendimiento de un miembro del personal, y un día, cuando llega el control del rendimiento anual, o se sienten irritados porque ya están hasta la coronilla, arremeten contra el empleado y le echan en cara todo lo que han hecho mal durante las últimas semanas o los últimos meses. ¿Cuán cierto es todo eso? Y entonces, jefe y subordinado suelen acabar a gritos para que prevalezca su punto de vista o, simplemente, guardan silencio y sienten un gran resentimiento mutuo. La persona objeto de reconsideración crítica de resultados no debe oír, en realidad, que ha hecho mal tal o cual cosa. Eso sería una versión de la reprimenda tipo «déjalo solo y zas», de la que hemos hablado antes. La recuerdo muy bien. Es algo que quiero evitar a toda costa. Perfecto. Si los que tienen personal a sus órdenes intervinieran nada más notar algún fallo en un empleado, podrían hablar solo de un aspecto concreto de su comportamiento, y la persona que recibiera la reprimenda no se vería vejada y confundida. Estaría en condiciones de escuchar la reconsideración crítica de resultados. Por eso creo que el control del rendimiento es algo que debe hacerse sobre la marcha, y siempre que sea necesario, no algo que se pone en marcha una sola vez al año. Por lo tanto, una de las principales razones por las que la reprimenda de 1 minuto funciona tan bien es que la persona que recibe la amonestación puede oír la reconsideración crítica de resultados, porque el director ejecutivo se refiere a un aspecto específico del comportamiento del empleado y sus palabras parecen más claras y justas. Sí. Y, en segundo lugar, cuando doy a alguien una reprimenda de 1 minuto, nunca pongo en duda su valía o sus merecimientos como persona. Al mantenerse incólume su reputación, no se siente en la necesidad de defenderse. Solo critico el aspecto de su comportamiento que me interesa corregir. De este modo, mi reconsideración crítica de resultados y la reacción del amonestado siempre se refieren a su comportamiento concreto y no a su idiosincrasia como persona. Con mucha frecuencia, los directores ejecutivos, al reprender a un empleado, atacan a la persona. Cuando doy una reprimenda de 1 minuto, mi objetivo es eliminar la faceta negativa de conducta del empleado, conservando intactos los aspectos personales. Por decirlo de otra manera, él, como persona, está bien. Lo que no está bien es su conducta. Por eso convierte usted la segunda parte de la reprimenda en un elogio. Da a entender al amonestado que su comportamiento es incorrecto, pero que él es una persona estupenda. Sí. ¿Y por qué no le hace primero el elogio y después le da la reprimenda? Por alguna razón, que no puedo definir exactamente, sé que no daría resultado. De todos modos, hay algo al respecto que tiene mucha importancia. Algunos empleados dicen que, como director ejecutivo, soy bondadoso y duro. Pero en honor a la verdad debo decir que es preferible ser duro y bondadoso. Duro y bondadoso. Sí. Es una antigua filosofía que ha dado buenos resultados durante miles y miles de años. Hay una historia de la antigua China que ilustra precisamente eso. En otros tiempos, ya muy lejanos, un emperador nombró a un segundo para que le ayudara a administrar el país. Llamó al que, dicho de otro modo, había pasado a ser su primer ministro y le dijo: ¿por qué no nos dividimos las tareas? ¿Por qué no se encarga usted de todos los castigos y yo de todas las recompensas? El primer ministro respondió: muy bien, yo infligiré todos los castigos y vos
concederéis todas las recompensas. Me parece que esa historia va a gustarme. Le gustará. Pero el emperador pronto se dio cuenta de que cuando pedía algo a alguno de sus servidores, unas veces cumplían sus órdenes y otras no. Sin embargo, si era el primer ministro quien las daba, le obedecían en el acto. Así pues, el emperador llamó al primer ministro y le dijo: ¿por qué no volvemos a dividir nuestras tareas? Ha estado usted infligiendo los castigos por algún tiempo. A partir de ahora, yo repartiré los castigos y usted las recompensas. Por lo tanto, el emperador y el primer ministro intercambiaron sus funciones. Pues bien, al cabo de un mes el primer ministro se convirtió en emperador. El emperador, que se había mostrado bondadoso con todo el mundo y había concedido muchas recompensas, en virtud del acuerdo con su primer ministro, empezó a castigar a la gente. Sus súbditos decían: ¿qué le pasa a ese viejo chiflado? Y empezaron a tenerle ojeriza. Hasta que pensaron en su sustitución, diciéndose unos a otros: ¿sabéis quién sería el más indicado para ocupar su puesto? El primer ministro. Y así fue. Depusieron a uno y colocaron al otro en el trono. ¿Es cierta esta historia? ¿Qué importa eso? Lo que sí sé es que si primero se muestra usted duro respecto al comportamiento en concreto y después benevolente y estimulante con la persona en general, la cosa da buen resultado. ¿Podría citarme usted ejemplos más actuales en que la reprimenda de un minuto diera resultado en otros campos distintos de la dirección de empresas? Sí, ya lo creo. Le mencionaré dos. El primero, sobre graves problemas relacionados con la conducta de los adultos, y el segundo, sobre la disciplina para con los niños. ¿A qué se refiere usted al decir graves problemas relacionados con la conducta de los adultos? Hablo en particular de los alcohólicos. Hace unos 30 años, un sacerdote buen observador de la conducta humana descubrió una técnica terapéutica que hoy se conoce como intervención de crisis. Hizo el descubrimiento mientras ayudaba a la esposa de un médico. La mujer se hallaba en un hospital de una gran ciudad, en situación muy crítica. Se estaba muriendo lentamente de cirrosis hepática. Pero aún negaba que tuviera un problema de tipo alcohólico. Así pues, cuando toda la familia se hallaba reunida alrededor de su cama, el sacerdote pidió a cada uno de los presentes que describiera los incidentes que habían tenido con ella a causa de la bebida. Eso es una parte importante de la reprimenda de un minuto. Antes de dar una reprimenda, tiene que haber visto personalmente cómo se comporta quien va a recibirla. No puede depender usted de lo que haya visto otra persona. No dé nunca una reprimenda basada en lo que sepa solo de oídas. Muy interesante. Permítame que termine. Cuando todos los miembros de la familia hubieron descrito rasgos de conducta específicos, el sacerdote les pidió que dieran a la mujer su opinión sobre tales incidentes. Reunidos alrededor de ella, le dijeron primero lo que había hecho y después lo que opinaban al respecto. Se sentían furiosos, frustrados, embarazados. Y después le expresaron lo mucho que la querían. E instintivamente la acariciaron y le dijeron con todo cariño cuánto deseaban que se recuperara y volviese a disfrutar de la vida. Y que si estaban tan enfadados con ella era solo por eso. Parece tan sencillo, especialmente aplicado a algo tan complejo como un problema de tipo alcohólico. ¿Y dio resultado? Sí, un resultado sorprendente. Y ahora hay centros de intervención de crisis en muchos países. La cosa no es tan sencilla como la he resumido, por supuesto. Pero los 3 factores básicos descritos, decir al sujeto lo que hizo mal, expresarle nuestra opinión sobre su conducta y recordarle su valía y sus merecimientos, hacen que mejore en gran medida el comportamiento de la persona en cuestión. Es muy lógico que así suceda. Sí, lo es. Me ha dicho usted que me daría 2 ejemplos de cómo suelen usarse con éxito métodos como la reprimenda de un minuto. ¿Cuál es el otro? Sí, ahora se lo cuento. A principios de la década de 1970, un psiquiatra norteamericano hizo el mismo sorprendente descubrimiento con las criaturas. Había leído mucho sobre los lazos emocionales que las personas tienen entre ellas. Conocía las necesidades de la gente. Las personas necesitaban estar en contacto con otras personas que les hicieran caso,